Dios nos libre de ser pobres, de que parezca que somos pobres, ¿no? Y entonces aquí es cuando hacemos todo el abuso de todos los recursos para poder pretender algo que pues no somos, ¿no? El primer paso sí es que tú tengas muy claro cómo ves el dinero, qué es lo que piensas al respecto, qué sí es tuyo, qué es lo que tú aprendiste. Está comprobado que todo lo que nosotros creemos del dinero lo hacemos antes de cumplir 10 años. Si a ti de chiquito te decían, si lavas este plato, te doy 10 pesos, eso que implicaba para ti, ¿no? O sea, como todo eso ya está. El 89% de las personas, no, es mucho más alto, perdón, el 98% de las clientas y clientes que llegan a adulting cumplen al menos una de sus 3 metas. Algo tan tangible como en la primera sesión entiendo que todo mi presupuesto estaba mal hecho y ahora hace sentido que la tarjeta siempre me gana y yo nunca me alcanza para ahorrar y ese tipo de cosas. Y eso, esa herramienta de vida es muy tangible y práctica. Sin embargo, se formaliza hasta que la ejecuten ellos, ¿no? O sea, porque pues me encantaría, pero no puedo obligarlas a que no gastes ahí. ¿Qué te encantaría poderle gritar a las mujeres que urge que entendamos de cualquier generación, de cualquier edad? Que son capaces de generar igual o mayor riqueza que todos los hombres que conocen. Hoy recibimos a una mujer que decidió enfrentar una de las conversaciones más incómodas de nuestra generación, el dinero. Lili Olivares es CEO y fundadora de Adulting, una consultoría financiera que ha acompañado a más de 65,000 personas a transformar su relación con las finanzas personales. Pero mucho más allá de los números, Lili trabaja en algo mucho más profundo, creencias, hábitos y heridas generacionales alrededor del dinero. Con más de 16 años de experiencia en administración de negocios internacionales, ella entendió algo muy clave. Nadie nos enseña a adultar. Nadie nos explica cómo administrar lo que ganamos, cómo planear, cómo invertir, cómo dejar de vivir en modo de supervivencia financiera. Hace más de 7 años decidió cambiar eso. Fundó Adulting con una visión muy clara: democratizar la educación financiera para millennials y generación Z y convertir el orden financiero en una herramienta de libertad completa. Hoy es reconocida por la Conducef, fue nombrada una de las 30 promesas de los negocios por expansión, es co-host del podcast Maldita Pobreza, top 50 business podcasts en Spotify y Amazon, y es autora del bestseller Maldita Pobreza, sal de este hogar. Además, lidera una empresa con un equipo 100% femenino, apostando por el empoderamiento real desde la independencia económica. Pero lo más poderoso de Lili no es solo que habla de dinero, es que lo desmistifica, lo baja del pedestal y lo convierte en una conversación honesta, digerible, accesible y completamente transformadora. Hoy vamos a hablar de riqueza emocional y riqueza financiera, de escasez heredada, de independencia, de liderazgo femenino y de cómo dejar de tenerle miedo y pavor a los números para empezar a diseñar una vida con mucha más intención y libertad. Lili, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitación y por esta gran introducción que te hicimos dar aparentemente. Gracias. Me basé en todo el lavallo que me mandaste. Muchas gracias. Muy emocionada. Ah, igual, es recíproco, Lili. Oye, a mí me encantaría abrir este episodio preguntándote qué revela nuestra cuenta bancaria sobre nuestras creencias inconscientes. ¿Qué pasa ahí en nuestros puntos ciegos que no vemos? Las prioridades se ven muy reflejadas en dónde utilizas tu dinero y tu tiempo. Y yo he visto que la cuenta bancaria es muy incongruente con lo que decimos que nos importa a lo que realmente hacemos para demostrar lo que nos importa. Entonces, las personas como, no, claro que sí, lo importante es tener salud, nuestra familia, poder llegar bien de viejitos. Y en todo lo que gastan, pocas veces se refleja que esa es su prioridad, ¿sabes? Entonces, me parece que cuando vemos un estado de cuenta, vemos cómo se comportan, dónde gasta su tarjeta de crédito, uno puede saber muchísimo de las personas y a lo que le dan valor, a lo que sí invierten. Y esas acciones me parecen muy poderosas y es a las que comúnmente nosotras, como en la empresa, analizamos y ponemos atención y les creemos.
Y por otro lado está lo que la persona dice que le importa, lo que la persona dice que sí quiere lograr, que si retirarse bien de viejita, que si lo que sea. Y eso lo escuchamos, lo tomamos en cuenta y tratamos de, que idealmente cualquier persona debería querer hacer esto, hacer como un match, en donde finalmente, en donde tú pones tu dinero y en lo que tú inviertes, en lo que tú gastas, lo que tú consumes, refleje eso que piensas, que crees, que quieres, ¿no? Porque sí me parece que hay una disasociación muy importante entre esas dos. Totalmente. Además, hay un libro de un rabino brasileño que se llama Nilton Bonder, que dice, su libro se llama El alma del dinero, y dice que las prioridades que reflejamos como seres humanos se ven de la mano a la bolsa. Justo nuestro patrón de consumo es lo que realmente nos pone cuáles son las prioridades inconscientemente. Porque luego te puedes decir, no, chance, quizás conscientemente yo quiero salud y tu cuenta bancaria no lo refleja. Totalmente. ¿No? ¿Y qué es lo que has visto que pasa cuando, por ejemplo, la cuenta bancaria siempre llega a ceros? ¿Qué pasa con llegar a fin de mes completamente en ceros, con no invertir, con no tener un plan de ahorro, con que entra el dinero y se va como si fuera la papa caliente? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que, en efecto, la cuenta debería estar en ceros de débito porque todo lo mandaste a tus inversiones, inversiones, ¿no? ajá. Nada más para hacer eso, porque yo siempre les digo, yo quiero ver esa cuenta en ceros y entonces me refiero a eso, Ajá. no porque vivan al día. Sí. Pero en este patrón de la gente que vive al día, a ver, yo entiendo que existen dos clasificaciones. La primera es, evidentemente, vivimos en un país en donde la pobreza es lo que rige, ¿no? Las casas de los mexicanos y nos han hecho creer que por mucho que le echas tú ganas y que todo el mérito que le vas a echar a la vida te va a ir bien. Y eso no es cierto, no es real, no importa que le eches ganas o no. De hecho, somos, me parece que el segundo o tercer país que más horas trabaja en el mundo. Entonces, de echarle ganas, le echamos un chingo de ganas, ¿no? Y el sistema no está diseñado para que esas personas puedan tener movilidad social. ¿Qué quiere decir? Que yo sí puedo lograr tener más que mis papás, tener más que mi familia, poder ser la primera persona que sí estudió una carrera. Lograr eso en México tarda 104 años, ¿no? Y sí, en efecto, no tiene que ver con escasez, no tiene que ver con algún tipo de carencia, no tiene que ver cómo lo que piensan acerca del dinero, tiene que ver con una realidad. Y después está esta otra parte de las personas en donde su contexto sí les permitiría poder tener una mejor salud financiera, poder tener mejor administración, pero ya todo lo que aprendieron, todo lo que saben acerca del dinero, no les permite gestionar de una forma consciente y responsable el dinero. Y cuando tú decides, ¿no? En este caso que vamos a hablar, ser esta persona en donde un patrón que yo veo mucho es algo va a suceder que lo va a proveer, ¿no? O sea, Dios proveerá es muy utilizado en México. O sea, en general en Latinoamérica somos un pueblo de fe y eso se nos da muy bien. Y nos hace sentir que no es solamente nuestra responsabilidad, sino que hay alguien más allá arriba que lo va a hacer por nosotros. También nos permite justificar como los malos hábitos y las malas decisiones y nos hace sentir esperanzados o lo que pareciera ser optimistas, pero no es cierto, está 100% demostrado que esas personas viven peor en el estrés por tratar de evitar o tratar de, sí, como de esconder lo que sienten y lo que piensan respecto al dinero. Una persona que llega constantemente en ceros también puede indicar que está viviendo por arriba de lo que su realidad financiera le permite. Y eso es muy, muy fuerte. En México no hay peor insulto que decirle pobre a alguien. Es muy ofensivo, a muchos niveles. Primero, mira, miéntame la madre. Pero decirme pobre es... Eso no. Eso no. Y a mí eso me ha dado mucha risa siempre porque yo es una palabra, por ejemplo, que utilizo muchísimo cuando hablo de dinero todo el tiempo. Y para mí es solamente un hecho. No es una calificación de tu persona, de tu ser, de tu esfuerzo. No es una identidad ni siquiera. Es un hecho, es un criterio que se utiliza para ver en qué extracto cultural, socialmente nosotros estamos colocados y es lo que es, ¿no? O sea, como llegar a alguien y decirle, mides 1.60.
Sí, no tiene ni connotación ni positiva ni negativa, es lo que es, punto. Punto. Y Dios nos libre de ser pobres, de que parezca que somos pobres, ¿no? Y entonces aquí es cuando hacemos todo el abuso de todos los recursos para poder pretender algo que pues no somos, ¿no? Y tercero, las personas que también en algún momento llegamos a tener 0% de dinero en nuestra cuenta, es porque nunca creímos que íbamos a necesitar prevenir algo. Claro. Una enfermedad, algún tema médico, etcétera. Que eso es, que aparte me parece muy ingenuo porque pues es la vida misma, va a pasar algo. Va a pasar. Sí, o sea, en algún momento te puedes lastimar, puedes accidentar, puedes tener una muerte familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Y un poco de todas las 65,000, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Estudiantes? Sí decimos clientas. ¿Clientas? Sí, a veces de repente ya últimamente me doy cuenta, bueno, ya vamos en 70,000. Ajá. 70,000 en más de 8 países. Ya últimamente les he dicho como alumnas de repente, pero normalmente sí les digo como clientas. Clientas. Porque muchas son de asesoría, unos son de Claro. talleres, o sea, sí. Ok. Con estas 70,000 clientas que ya tienes, ¿has notado algún patrón en común que se repite constantemente en el patrón de consumo, de gasto y de inversión que tienen estas personas? Nosotras en Adulting, la mayoría de nuestras clientas son mujeres, ¿no? Entonces, este patrón va a tener una perspectiva de género, porque el 87% son mujeres. Uno, se sienten muy inseguras para generar patrimonio, sin embargo, también están muy abiertas a aprender. No irían a una empresa a decir, oye, no sé nada de dinero, si no quisieran hacer eso. Cosa que no pasa con los hombres. Es muy difícil, es más, yo te puedo decir que tal vez recientemente, y está chistoso porque te estoy hablando de que la semana pasada, es la primera vez que he escuchado a un hombre decir, yo no sé nada o sea, yo soy pésimo para el dinero, yo no sé, es la primera vez en mi vida. Y fue en un contexto muy como de amigos que sí me contrató y todo, pero así un cliente que llegue y admita eso, Es rarísimo, ¿no? no va a Y en suceder. las mujeres es muy común. Y en las mujeres es súper común. Hay cierta inseguridad, pero también mucha apertura a decir, oye, pero pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro. Quizás no lo sé, pero venga, lo voy a aprender. ¿no? Totalmente. Además, yo creo que también, digamos, llevamos quizás muchas generaciones, obviamente estoy generalizando, yo sé que también hubieron mujeres muy trabajadoras en otras generaciones anteriores, pero antes los roles en la familia estaban mucho más definidos. Entonces el que iba a trabajar era el hombre y la mujer generalmente se quedaba en casa. No digo generalmente porque, por supuesto, que no son ni en todos los estratos económicos ni tampoco en todas las generaciones. Pero creo que hoy en día, o desde hace algunos años para acá, es en donde se está haciendo esa rompimiento, esa sanación de ese linaje, de decir, oye, venga, las mujeres sí podemos producir dinero, sí somos capaces de producir dinero. Quizás llevamos muchas generaciones que las mujeres ni siquiera tocaban el dinero, no hablaban de dinero, no había nada de esa apertura. Y ahora, pues a ver, ok, no sabemos nada, pero venga, no significa que no lo puedo aprender. Claro. ¿No? Y es muy reciente también. Esa inseguridad no está basada en, ay, ¿por qué andan cabizbajas? No, mi reina, es real. Sí. O sea, hace muy poco tiempo, como tú dices, tuvimos contacto con eso. Es normal y es natural. Hablo de la diferencia entre que las mujeres sí tenemos la capacidad de decir, me siento insegura en esto porque llevo muy poco tiempo teniendo esta posibilidad. Claro. Y me refiero a la posibilidad de yo comprar mi propia casa, Sí. tomar mis decisiones al 100%, decidir dónde voy a vivir, qué carro voy a comprar, si me voy a estudiar fuera. Ese tipo de decisiones siempre están muy complementadas con una figura masculina, ¿no? Ya sea tu papá o tu pareja. Y es natural poder hacerlo. Un patrón también muy importante es que hay en esta misma inseguridad hay una desconfianza me parece que no, en su mayoría, no todas, sigue habiendo como este dejo de querer validar sus decisiones financieras con una figura masculina Que le dé seguridad. que le dé seguridad. Oye, pero ya te enseñamos, ya te indicamos, ya te supiste, ya lo intentaste. Y muchas siguen siendo como, ay, le voy a preguntar a mi papá, le voy a preguntar a mi esposo, le voy a preguntar a mi hermano. Ninguno de ellos es financiero, pero quieren tener esa validación, ¿no? Qué interesante. Y a mí
entiendo de dónde viene. Creo que por eso lo menciono tanto, porque todos tenemos estos sesgos, ¿no? Hombres y mujeres también. Si empezamos a visibilizar que, ay, güey, sí es cierto, sí, o sea, incluso yo me creo súper inteligente, yo sé que soy súper inteligente, tengo un puestazo, y sí es cierto, me he cachado en que voy como un poco con mi papá a decirle de que, ¿qué piensas de esto? Y tu papá es así de que arquitecto, ¿no? O sea, Claro, tal vez nada ni que ver. sabe nada que ver. Pues nos va a ayudar también a cambiar no solamente en lo práctico que ya estamos haciendo, sino en lo teórico y en lo que viene en el inconsciente, ¿no? Porque ese sesgo sí lo veo constantemente. Claro. También veo que las mujeres están mucho más abiertas a invertir en su crecimiento en general. Totalmente. El crecimiento, desarrollo personal, ¿no? Sí. Además, se ha visto culturalmente un avance abismal, ¿no? De las generaciones anteriores, quizás de nuestras abuelas, qué decisiones tomaban, ¿no? De hasta qué técnicas de aprendizaje, qué cursos, qué todo, qué terapia, qué hasta constelaciones, etcétera, para poder, de dónde estás, no importa, pero dónde te quieres mover, ¿no? Y un poco ser tejedores de esa realidad, ¿no? Una pregunta, Lili, de las clientes que tienes, en el momento que entran y se reconoce esta, ¿no? De, bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo manejar el dinero, qué hacer con él, pero me encantaría aprender, a donde llegan a un punto donde ya están teniendo resultados tangibles, aproximadamente cuánto tiempo tardan. Puede ser muy inmediato. O sea, depende cuál sea tu meta. Pero, por ejemplo, el 89% de las personas, no, es mucho más alto, perdón, el 98% de las clientas y clientes que llegan a adulting cumplen al menos una de sus 3 metas. O sea, te estoy diciendo que casi todo, ese 2% es porque no terminó la asesoría o lo que sea, y el plan dura 2 meses. Entonces, puede ser desde uno, algo tan tangible como en la primera sesión entiendo que todo mi presupuesto estaba mal hecho y ahora hace sentido que la tarjeta siempre me gana y yo nunca me alcanza para ahorrar y ese tipo de cosas. Y eso, esa herramienta de vida es muy tangible y práctica. Sin embargo, se formaliza hasta que la ejecuten ellos, ¿no? O sea, porque pues me encantaría, pero no puedo obligarlas a que no gastes ahí. Me encantaría, pero no. Y yo, mi deseo. Puede ser desde, ya empecé a hacer mi primera inversión sesión uno, que eso es muy transformador. Hay un curso online para la gente que no quiere pagar las asesorías personalizadas o no puede pagar por las asesorías, lo que sea. Tenemos un curso online que es Next Level, ¿no? Y yo doy todos los talleres y todos los cursos. Las asesorías personalizadas no, porque pues ya no habría forma, ¿no? Sí. Pero entonces, justo por eso sigo dando estos cursos. Y en el curso les digo, de aquí vamos a terminar con mínimo 5 inversiones diferentes. Y puedo ver en tiempo real es que ya le piqué aquí, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Oye, ¿me puedes volver a repetir? Es que no entendí. Y entiendo como, ok, esa como fricción, ese Sí. nerviosismo, lo que sea, porque al final son tus ahorros, es lo que te ha costado. Las mujeres somos mucho más aversas al riesgo. Again, un hombre dice, chale 10,000 pesos a Bitcoin, Claro. total. No pasa nada. No pasa nada. Ni, en efecto, no pasa nada porque mañana sigue ganando, generando. Una mujer no sabe si esto puede volver a ganarlo o no tiene esta confianza. Históricamente no se ha demostrado así, ¿no? Entonces, el poder ver ese proceso como emocional de llegar y decir como, ok, ya está. Si el dinero sigue ahí, si apareció, ya apareció la tasa, no, o sea, como que todo lo que eso implica es muy poderoso y tiene un impacto transformacional que más allá de haber invertido tus 500,000 pesos, lo que sea, tuvo que ver con la seguridad de decir, pude aprender, yo lo hice, si bien Liliana nos enseñó, no me senté con ellas a hacerlo y no pasa. Y la siguiente va a haber muchísimo menos estrés y se va haciendo este músculo que ya de repente clientas de mucho tiempo, también Adulting ya lleva 8 años, hoy te puedo decir que todos los clientes que hace 8 años empezaron y que un día su deseo era vivir de sus inversiones, hoy ya tenemos ese resultado. Que nos tomó 8 años, ya lo puedo ver. Llegar ahí. Llegar ahí. Entonces, Adulting, entre más pasa el tiempo, más... No, eso no lo vi venir, más emocionante va a ser porque es como, claro, ya estos güeyes ya lo lograron, ¿no? Ya este plan ya se puso en marcha y ya viene el resultado. Resultados tangibles en menos de una década. Exacto. Y lo veíamos súper lejano y se pasó súper rápido, ¿no? Tengo una clienta que es el ejemplo claro y le dije,
qué rápido se pasó el tiempo. O sea, yo sé que este plan yo lo hice. O sea, no es que tenga fe, yo sé que funciona. Y aún así estoy sorprendida de que pasaron los 8 años y ya pasó. O sea, ya llegaste a este punto, ¿no? Obviamente no me puedo mostrar muy sorprendida porque ya así de que, porque mi asesora se sorprende tanto, ¿no? Pero yo así de que, pues sí, es muy extraordinario. Sí funciona, sí está bien diseñado. Exacto. Entonces sí, eso cambia completamente su forma en la que manejan el dinero y para cómo se comportan después. Oye, y una pregunta, Lili. ¿De dónde viene el desorden financiero? ¿De falta de educación financiera o de un conflicto emocional? Las dos 100%, sin embargo, primero existe una y después la otra. La primera es, por eso es tan importante y es tan relevante todo lo que tiene que ver con la psicología del dinero, ¿no? O sea, por eso tenemos economistas y psicólogos ganándose el premio Nobel de Economía, ¿no? Porque una cosa existe con la otra y porque no, yo puedo darte la mejor estrategia, el mejor hack, el mejor tip, ayudarte a descargar la app. Y si tú no tienes un claro qué sesgos financieros tienes que deshacerte, crear, fomentar, nada de eso va a servir. Nada. No importa lo que yo haga, ¿no? Y bueno, lo vemos cuando escuchamos estas historias de Hollywood de cómo se quedó pobre este millonario. Sí. Sí pasa. Sí pasa, ¿no? Es muy impresionante el mismo patrón de la gente que gana la lotería, ¿no? Que la data está ahí. Exacto. Que al año vuelven a estar en donde arrancaron cuando se ganaron la lotería. Es correcto. Y el primer paso sí es que tú tengas muy claro cómo ves el dinero, qué es lo que piensas al respecto, qué sí es tuyo, qué es lo que tú aprendiste. Está comprobado que todo lo que nosotros creemos del dinero lo hacemos antes de cumplir 10 años, ¿no? Ya cada vez que tu mamá hablaba raro del dinero, había tensión, o cómo te trataban, ¿no? Si a ti de chiquito te decían, si lavas este plato, te doy 10 pesos, eso que implicaba para ti, ¿no? O sea, como todo eso ya está. Imagínate tener niños de 10 años que ya a esa edad tienen una construcción definida para el dinero y va a ser muy complicado cambiarlas, Claro. ¿no? Lo cual hace muchísima responsabilidad como papás. Como papás, ¿no? sí. de esto. Que les dices cómo les das el dinero, los enseñas a ahorrar, los enseñas a trabajar, ¿no? Sí, o sea, exacto. Y sin ese análisis de por qué hago esto, por qué tengo este comportamiento, por qué asocio con que estoy triste, soy estresada, no, vámonos de compras, ¿no? Obviamente este comportamiento de premio, ¿no? Me fue algo súper bien, me merezco esto, ¿no? O si yo tengo, que es muy, cuestiono, pero también entiendo de dónde viene este sentir de fake it till you make it. Sí. Y siento que hay una delgada línea entre ya está haciendo un scam, ese tipo de situación en donde vas tú a pretender que eres algo que no vas a llegar a ser y al contrario, pretendiendo y gastando en eso, menos lo vas a lograr. O esta idea de, pues sí, yo me merezco esto o no, tal vez tampoco, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos son tan destructivos y tan poderosos que incluso con la mejor educación financiera Tampoco. no lo va a poder lograr. Sin duda, no ayuda que uno, no nos cuestionamos eso y dos, muchísimo menos nos educan financieramente. Totalmente. Eva, mi siguiente pregunta. Si tú fueras la directora de la SEP en este momento, la secretaria de la SEP en este momento, o la directora que maneja el currículum y las materias del sistema educativo en México, ¿qué materias meterías obligatorias? 1000% necesitamos una materia que desde chiquito, o sea, primaria, te enseñe a hacer presupuestos. Y dos, materias que te enseñen a tener mejor abstracción del ahorro. Yo creo que el ahorro tiene pésimo PR. O sea, como que la forma México, en la además, que... pésimo, ¿no? Es Sí, poquitito la gente que ahorra. Y está muy de hueva el concepto, ¿sabes? Como, sí hay que ahorrar. Pues sí, ya sé que hay que ahorrar, ¿no? Eso que... no, y lo que te sobra, o sea, como este concepto de lo que te sobra, o solamente unas personas lo van a poder hacer, que regresamos a lo que hablamos al inicio, entendemos de dónde viene eso, pero creo que hay tantas cosas poderosas en el ahorro que me pone muy de malas que no se está explotando el hacer esto
trae un montón de cosas buenas. Claro. Y siempre tiene tantas cosas negativas y tanto pesar y tanto, ¿no? Que debería estar normalizado. O sea, imagínate meterle a un niño, ese regalo yo creo que como papás es fundamental, que tus hijos desde chiquitos lo vean como algo emocionante, lo vean como un acto de construcción, en vez de, bueno, un sacrificio. Claro. Y el ahorro siempre se siente como, bueno, pues ya no voy a sonreír porque todo lo que me gusta cuesta, ¿no? No tengo ni dónde gastar. Exacto. No, tampoco se trata de esa vida. Yo siempre les digo, en Adulting no estamos tratando de decir, oigan, con este taller nos vamos a morir con 10 millones de dólares. No, no quiero que te lleves el dinero. Quiero que lo gastes acá, que lo disfrutes aquí y que te dé calidad de vida. Y cuando entiendes que tú eres la responsable y que para bien o para mal esa noticia te cae, es lograble, Sí. ¿no? Y va a suceder, eso va a suceder. A lo largo de tu camino, Lili, ¿cuáles son las creencias sobre el dinero más importante que lograste hackear, que le diste la vuelta? Uno, que yo sí podía hacer algo diferente a lo que hizo mi familia. O sea, ese suena muy como, ajá, pues sí, supongo que todos, pero no, es muy complicado. Es romper un linaje, ¿no? Es sanar un linaje. Y es visibilizar algo con cero representación. Cuando tú no tienes, tal vez yo creo que pasa de lado, o sea, siento que los Nepo Babies son de que tengo que hacer un imperio más grande que el de mi abuelo. Y tienen otra presión muy complicada, ¿no? O sea, Muy complicada. muy complicada. Unas figuras grandes que tienen que superar en una época que ya cambió. Exacto. Y con una falta de incluso de propósito que nunca sientes que alcanzas, ¿no? O sea, como esa pelea. Yo no fui Nepo Baby, lástima, me gustaría ese problema. Entonces, cuando estás del otro lado, que pasa lo contrario, que no existe ese tío rico. No existe esa tía que fue una ejecutiva y ahora CEO de algo. No existe. Lo que sí existe es que todas las personas de mi familia, clase media, pues viven en un struggle constante de clase media. Ni modo, nos incluso lo aceptamos y pues sacrificadamente tratamos de disfrutar nuestras vidas con eso. Entonces tú, cuando naces en una familia así, que ya todas las personas a tu alrededor aceptan que esta es nuestra realidad y que va a ser nuestra realidad, como nunca has visto algo diferente, que no sea en una telenovela, que por cierto, en la telenovela ella se casó con un rico para alcanzar eso, pues es muy complicado creer que tú puedes ser alguien que puede incluso soñar eso, muchísimo menos lograrlo. Y después entendí que no es cierto, que solo tenía que hacer cosas diferentes y tenía que hacer cosas contrarias en cuestión de manejo de dinero, de administración, que había hecho mi familia. Y que también mi familia me había dado muchas herramientas mentales, emocionales. Al tener un papá psicólogo era como, creo que por eso se pudo lograr. Imagínate, siento que ahora que lo pienso, hablando de esto, primero importó más tener la parte de lo que pienso acerca del dinero antes que la educación financiera. Tu parte psicológica fue fundamental. Exacto, para hacer eso, ¿no? Sí, porque la parte, creo que la parte de realmente de administración financiera la podemos aprender y está allá afuera. Y al final se escucha muy complicado, pero al final son sumas y restas, ¿no? Adentro de un presupuesto. Pero yo creo que la parte de la psicología del dinero es la que viene pues muy fuerte porque traes creencias heredadas, miedos desenfundados, narrativas que pues, ¿no? El pez no se da cuenta que vive en el agua hasta que sacas al pez del agua, ¿no? Exacto. Sí, y esta idea de, ok, pues sí podría hacer cosas distintas, idea loca. Yo sé alguien que sí tenga ahorros en mi familia. Pues puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para que eso suceda? Me siento que esta creencia es mucho más reciente, que si bien como que esto últimamente es algo que yo en los últimos años, sobre todo en Adulting, he tenido que defender más y antes me daba más pena. Es decir, el que yo dijera que yo era muy ambiciosa siempre tenía un contexto muy negativo porque también crecí en una empresa. Yo entré a esa empresa a los 19 años y duré 15 años ahí.
Entonces yo crecí, mis años más importantes y más formativos fue dentro de ese ambiente laboral y era muy conservador. Y yo era como la única mujer, entonces tampoco se veía bien que dijeras eso. Y yo sí vivía como, no mencionándolo mucho, se sabía y por eso era como, ok, pues Liliana claramente, pero no hacia un nivel de reconocimiento, no es como que me admiraban eso. Sí, Era, no era aplaudido. ay, exacto. Y una parte de poder justificar que yo era así también era masculinizando muchas de mis acciones para poder encajar, ¿no? Con el club de Toby, que eso era importante. Ojo, nunca pasó. Jamás fui parte. Ni me fue muy mal, ¿no? O sea, y después sí he tenido recientemente en los últimos 8 años como el aprender que también yo no estaba llevando a cabo bien esta idea de mí, en donde yo podía defender que soy muy ambiciosa y que me encanta hacerlo y que hay muchas cosas buenas alrededor de eso. Y ya si le gusta a los demás, pues bien, y si no, también me viene valiendo, ¿no? Sí, pero no te importa eso, ¿no? O sea, no. Es un segundo Y plano. defenderlo muy desde mi personalidad, ¿sabes? Como, esto es lo que hay, esto es lo que soy, ¿no? Em, y finalmente, en cuestión del dinero, que sí existe una cantidad de dinero que te puede hacer sentir muy tranquila y también puede parar la ambición. O sea, creo que he descubierto lo que es ser ambiciosa sin ser avariciosa. Sí. Y yo sentía que tal vez no, porque antes eras como tan ambiciosa y también más joven, ¿no? Como que más inmadura. Y yo sí era esa persona de que no. Hasta que llegue yo con avión privado propio, ¿sabes? Como un nivel que digo, dude, ¿Y realmente eso te hace feliz? es como me voltraba el día madre, Sí. yo ya quiero estar tranquila, ¿sabes? Como Sí, todo bien. mi seguridad, punto. Exacto. Hay cosas que aprecio, hay una cantidad de dinero, hay un número muy específico y que ya me hace muy feliz. Y yo pensé que siempre iba a sentir esta necesidad. Y no, no. Fíjate que fue de que, perfecto, Claro. estoy tranqui. Qué linda sorpresa, la verdad. Sí, si no ¿No? hubiera sido muy cansado. Sí. Acerca de esta cifra, ¿no? Que nos podemos poner en la cabeza, ¿no? Hay muchas formas para llegar a esa cifra. Hay veces que podemos habitar un estado de prosperidad, de abundancia, o a veces podemos conectar con un estado de escasez, ¿no? Para ti, ¿qué es más peligroso? ¿La escasez real o la mentalidad de escasez? Que luego puede haber gente que tenga dinero, pero sigue operando en una mentalidad de escasez. Ay, es que pienso desde mi momento más financiero que la escasez real muchas veces ni siquiera da oportunidad de poder cuestionarte. Es un privilegio. La escasez mental suena que hay cierto privilegio porque sí están los recursos y podrías incluso pagar ayuda para que eso cambie. Y la escasez real es supervivencia todos los días. Es un privilegio poder decir como, estaré pensando qué aprendí. No, es el Señor en la obra por 16 horas, ¿no? Y sí, sí sigo empatizando mucho con esas, en Adulting tenemos como clientes de todo tipo, ¿no? Clientes que en promedio ganan 40,000 pesos mensuales, tenemos clientes que ganan más de 100,000 y tenemos clientes que no tienen ni un peso y por eso escuchan el podcast, ¿no? O compran, por ejemplo, mi libro que tiene un precio mucho más barato y eso es lo que les alcanza. Y sin duda esas historias de cómo puedes ayudarles a salir de ahí se ven mucho más complejas en cuestión de recursos que lo otro. Sí, y el otro me encanta que es un muy mal problema. Y puede pasarte una vida encima, ¿eh? Sin que lo puedas resolver y que te pueda llevar a otros problemas. Pero sí me parece que tienes más oportunidad de poder solucionarlo. Claro, cambias un mindset y ya, ¿no? Exacto. Oye, Lili, también de toda la investigación que he hecho acerca de ti, también tú estás muy conectada a las artes, ¿no? Estudiaste teatro, Sí. tienes esta vena creativa desde la ropa, la expresión corporal en todos los sentidos. Como una persona que viene de quizás de una
identidad, por así llamarlo, mucho más creativo, logra hackear todo el tema financiero, que quizás para muchos creativos, artistas, dramaturgos, actores, actrices, etcétera, etcétera, quizás le tienen como aversión a, no, es que ya me dijeron que si estudio diseño o arte me voy a morir de hambre y cómo voy a lograr hackear y manejar todo este tema de finanzas. ¿Cómo fue para ti poder hacer el cambio y hackear y maniobrar este tema financiero cuando tu naturaleza quizás también es creativa? Sí, ese plot twist de mi vida nadie lo vio venir, yo tampoco. De hecho, me sigue pareciendo súper bizarro que me dedique a algo así. O sea, me parece como, muy fuera de mi branding, o sea, a mi esencia. Sí. Y con el tiempo he entendido que haber logrado llegar a hacer este hackeo, de tener que aprender, a tener que, viene desde un lugar de supervivencia, ¿no? No fue un acto consciente. Es lo único que tengo que aprender para resolver esto. Y antes yo me identificaba mucho con ser una persona muy resiliente. Creo que soy muy resiliente, pero creo que soy más perseverante. Y en ese momento, esa conjunción fue, no hay otra. O sea, no hay otra. Plan A o plan A. Exacto, Hazle como puedas. tienes que salir, tienes que lograr juntar toda esta cantidad de dinero, tienes que pagar estas deudas. Y había mucha presión de verle a toda tu familia, es algo muy estresante. O sea, porque siempre les platico qué vas a hacer en Navidad, ni modo que te escondas, ¿sabes? Como los vas a ver, sabes dónde viven, ¿no? O sea, como, incluso porque en ese entonces, que 14 años no eran como las redes sociales, era lo real, lo social, la gente. Y ese nivel de, obviamente yo no quería vivir con ese estrés, pero sí me daba más pena. Eso fue lo que me movió. Y ahí se demuestra que hay un punto en donde sí, la estrategia financiera puede ser bastante sencilla dentro de lo que cabe. Lo complicado es la disciplina. Y como alguien que viene de artes y que viene de bellas artes, la disciplina es muy importante. Tal vez algunas personas tengan la idea de que los artistas solamente son etéreos, y no digo que no, pero hay un acto de disciplina para todas para poder lograrlo, incluso para lograr tu misma carrera. O sea, sabes que tienes que ser perseverante y disciplinado, ¿no? Y ahí es donde esas características ayudaron. Y hoy entiendo que el dinero, el mundo del dinero, tiene una característica fundamental, que es la creatividad de resolver cosas. Y en eso soy muy buena. Yo no voy a ser la que te va a decir, mira, échame ahorita un cálculo mental. No, yo sí necesito un sólido Excel, yo te voy a hacer un análisis. Es decir, la parte del cerebro en donde, perfectamente tú vas a tener ciencias, no es lo mío. Pero la parte creativa, estratégica, que sí viene desde ese lugar de humanidades, sí la tengo. Entonces, si tú me enseñas un panorama con números, aquí es cuando se pone interesante el cómo vas a resolver este problema. Y así se hizo Adulting, ¿no? Cuando hice la metodología era, ¿y qué podrías hacer? Claro. Y también el generar más ingresos, el hacer estos pequeños hacks requieren de creatividad, de esa posibilidad de cómo das la vuelta para hacer esto. Y el mundo de las finanzas es eso. Es infinito lo que puedes llegar a lograr en cuestión de dinero, ¿no? Y esa conjunción creo que encontró como un sweet spot de, puedo hacerlo así. Yo creo que mi perra vida yo hubiera estudiado finanzas. O sea, nunca yo hubiera estado de que yo quiero ser directora de este banco. O sea, me hubieran despedido. O sea, no soy ese perfil. Ese perfil, claro. Tenía que hacer bajo estos estándares, ¿no? Como mi propia metodología, con mi empresa, en una empresa donde me puedo divertir con las campañas que hacemos, ¿no? Sin dejar de lado la credibilidad que tenemos, ¿no? O sea, como que ese punto, ese spot, creo que ahí sí puede existir yo, ¿no? Liliana como tal. Que fue más crear tu propio camino, ¿no? Sí, sí, porque aparte, pues tampoco había una referencia de una empresa que se dedicara A eso. a finanzas en una generación con problemas muy puntuales, ¿no? Y nunca hubiera podido existir Adulting en otro momento si no hubiera sido ahorita. No hubiera podido existir hace 20 años. No hubiera, ¿sabes? Como no hubiera caído igual de bien, no hubiera tenido esa apertura. Pero
fue una conjunción perfecta de también nosotros como generación estamos abiertos a hacer eso. Y hoy me parece las cosas más creativas y divertidas. Creo que también me ayuda mucho a poder seguir creando estrategias dentro de la empresa que sean disfrutables para todas las personas que trabajamos, todas las mujeres que trabajamos en esta empresa. Y el outcome es, pues nos va bien, ¿no? Afortunadamente, ¿verdad? Y sí, además, muy impresionante que son puras mujeres. ¿Cuántas mujeres son? 27. Ok. ¿Y todas generación millennial, la generación Z? Generación millennial, generación centennial, sí, más centennials que millennials. O sea, yo soy la vieja de la empresa, obviamente. O sea, no hay muchos más. Sí, la edad más grande que hay alguien es de 39 años. Bueno, mi prima es más grande que yo. Y de ahí en fuera ya es muy centennial, muy millennial. ¿Y tienes clientas de generaciones más arriba? El promedio, sí, tenemos el promedio de edad de los clientes de adulting es de 37 años. Pero o sea, te estoy diciendo que la diferencia de porcentajes es muy bajo, tenemos muchísimas clientes de 25 años y luego estamos teniendo una gran vertical de negocio de todos los papás de estas clientes. Y muchas mujeres que también me escriben y es de, Liliana, vi un podcast. Yo ya tengo 60 años, pero quiero hacer algo. Y yo siempre les digo como, no me digan su edad como un pretexto. A mí no me importa su edad. Estás vivo, estás perfecto. Vamos a poder hacer algo. Y me dicen como, yo no soy millennial, pero puedo entrar. Es marketing, no se preocupe, señor. Usted venga y le vamos a... Exacto. Y sí, la verdad es que ha estado también, la clienta más grande que tenemos tiene 78 años. Qué linda. Qué linda además, porque yo creo que se nutre muchísimo la red de mujeres intergeneracionales, ¿no? No es lo mismo las creencias que quizás puede tener una mujer de 70 años que una mujer de 30 hoy en día, ¿no? Y eso se vuelve pues sumamente nutritivo, ¿no? Una de las cosas que también es parte de tu bandera, por así llamarlo, es el tema de mujeres y el dinero, ¿no? ¿Qué te encantaría poderle gritar a las mujeres que urge que entendamos de cualquier generación, de cualquier edad? Que son capaces de generar igual o mayor riqueza que todos los hombres que conocen. O sea, este sentimiento, porque va muy, muy profundo, el creértela, yo creo que nos va a tomar años y siglos que las mujeres genuinamente nazcan con ese mismo chip. Y repito, entiendo por qué. Y sé que las mujeres están interesadas y vienen y es como, sí, claro, quiero aprender y toman más este accountability, esta autoridad. Y también en tu casa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba preparando un contenido y de los CFOs mejores pagados, de los 10 CFOs mejores pagados, de los cuales me dio mucho gusto ver que 4 son mujeres. CFOs, que tú piensas como que el CFO va a ser un hombre, ¿no? Y no, tienes a empresas impresionantes me refiero como Nvidia, o sea, de ese nivel, teniendo CFO mujeres, ¿no? Y los resultados son espectaculares. Qué bueno que ya hay esa representación. Hay que darle difusión. Pero para que eso llegue hasta la casa, a la sala de nuestras casas y una niña de 13 años sueñe con el mismo potencial que un niño, nos va a tomar mucho tiempo. Y yo me puedo identificar con eso. Yo creo que este sentimiento, si yo no hubiera hecho adulting, me hubiera sentido con estas ganas, o sea, con una persona muy ambiciosa, pero solo con ganas. No sé si con la creencia real y la capacidad de hacerlo. Solo con muchas ganas. Adulting hizo tangible el mostrarme a mí de lo que yo era capaz, ¿no? Porque no es lo mismo. A ver, tenía una responsabilidad enorme cuando trabajaba en esta empresa, en un corporativo, y eran millones y millones y millones de dólares, pero no son tuyos. Sí. Aquí manejas una responsabilidad de dinero enorme, ¿no? Más de 30 millones de dólares. Y cuando solo depende de ti, ahí es cuando dices, ok, para bien o para mal, depende de mí. Claro. Entonces entiendo muy bien que aunque la mujer más deconstruida, que haya tenido esta información, que sus papás siempre la impulsaron, que él tiene tías súper trabajadoras, que tu mamá incluso fue, aún así ese chip de saber que tú tienes esa capacidad de generar riqueza al mismo nivel o más
que el hombre más exitoso que tú conozcas, yo creo que hay muy pocas que sí lo sienten así. Sí lo sienten. Oye, Lili, cuando tuviste esta experiencia de ganar más dinero que muchos hombres, ¿sentiste que tu sistema nervioso necesitaba expandirse, necesitaba abrirse o una parte de ti necesitaba como abrirse a esa nueva realidad para poder recibirlo? Pues fíjate que en ese momento yo quería ganar lo mismo. O sea, yo no soñaba tan alto. Yo decía, mira, Porque era la misma sólido historia. el mismo. Porque yo decía, "Ta madre", o sea, hago más. Soy responsable por generar más dinero y yo gano la tercera parte de eso. Y evidentemente lo que generó fue mucho rencor. Yo estaba muy enojada. Y la lucha desde el enojo puede ser muy poderosa, pero es bien cansada. Termina por quebrarte en algún momento. Y termina por convertirte en alguien que no siempre quieres ser. Y en efecto, no era la persona que yo quería ser. Cuando yo decido separarme y salirme y yo fundar mi empresa, hubo un crecimiento desde un lugar en... Ya no tengo con qué compararme, ya no tengo que luchar con ganar lo mismo que es el señor. Me voy a divertir porque puedo. Ya tengo una estabilidad financiera. Yo fundé Adulting con muchos ánimos de que me divirtiera yo y que me la pasara bien. O sea, me valía que fuera, ay, un imperio, o sea, cero. Sí. Y eso llevó a que cuando yo tenía este espacio de ya no estar enojada, ya no estar compitiendo, ya no estar viendo que yo peleando, exigiendo, sino simplemente existiendo en lo que yo quería, hubo un crecimiento personal. Yo creo que sí, tal vez suene muy, ¿cómo se dice? Mamón, pero sí creo que Adulting me ha enseñado a ser la mejor versión de mi persona. O sea, yo estoy segura que nunca en mi vida había sido tan ética como ahorita. Nunca, nunca. Ahorita lo pienso todo como, sí me he vuelto mejor persona, me he vuelto más empática por mucho, porque imagínate, yo antes trabajaba para el 1% de la población del mundo, o sea, todos millonarios y con caviar, o sea, cero empatía, desde que, ay, ¿cuál fue el problema de hoy, no? Y ahora vivo en esta mezcla de gente que gana muy bien, de mucha riqueza, de muchísima abundancia, pero también el no puedo pagar el trasplante que necesita mi hijo. Y eso te hace muy, muy grounded, ¿no? Claro. Y muy responsable también Muy con tus responsable. clientas. Y hoy sí soy. Mira, yo hace sólidos 10 años y me ofrecías una buena cantidad de dinero, decía, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? O sea, Venga. exacto. Pero ahorita, que es broma, ¿eh? Pero ahorita sí, ¿no? O sea, hay un crecimiento que te permite sentirte mejor con la versión que tú quieres ser y por ende generar y recibir un montón de cosas que antes no hubiera podido ser desde ese lugar de enojo. Claro. Porque además es muy interesante cómo a lo largo de cuando se va desarrollando la relación con el dinero, también vamos cambiando nosotros, para bien o para mal, ¿no? Y hay muchas historias de gente que de repente gana muchísimo dinero, que sin querer, pues quizás empiezan a ir a una ruta de otra forma, ¿no? Que quizás no les hace del todo el bien. Y hay otras personas que todo lo contrario, que al revés, se nutren, que crecen, comparten, que tienen una ética implacable, que se convierte en un tema de decir, bueno, el dinero es una parte más del éxito, pero el éxito es quién soy yo como persona, qué hago con mi tiempo, cómo estoy de salud, ok, mi seguridad financiera, pero un éxito que va mucho más allá de simplemente un número en la cuenta de banco. Sí, y esta idea que nace incluso de la psicología del dinero, que es real, que el dinero es una lupa de quién eres, ¿no? Para bien o para mal. O sea, el dinero va a hacer más grande toda tu esencia Amplificarte. y te va a amplificar y por eso, como tú dices, ¿no? Tenemos de que, oye, güey, esta vieja, ¿quién? No, ya quítenle ese dinero porque se volvió la peor persona y siento que todos podemos en algún momento empatizar con eso. Yo también siento que en algún momento, en cuanto me aventaron de que 10 pesos más, Sí. me volví, o sea, imposible, Sí. ¿no? Pero también creo que hay muchas personas que su esencia genuinamente es buena
y que el dinero se vuelve una herramienta para expandir todo lo que son y lo que hacen. Claro. Oye, Lili, y también un tema muy importante de un rito de paso crucial para las mujeres, que es el tema de parir. Parir en la forma en como nosotros decidimos parir, ¿no? Sí. Sin tener que alguien que te diga cuál es la opción, qué te conviene a ti parir, etcétera, sino que es una decisión muy propia. Y tú decidiste, si no me equivoco, en tus 2 Sí. partos, parir de una forma natural, en agua, sin epidural, ¿no? ¿Qué te dio ese rito de paso y por qué fue tan importante para ti hacerlo de esa forma? Es mi tema favorito. Ahorita que me preguntabas. Ya identifiqué que es Venga. Yo no sería ni la mitad de lo que soy si no hubiera sido por ese rito, como tú perfectamente lo dices. Yo a los 17 años, cuando me embarazo, obviamente había internet, ¿no? Porque no estoy tan vieja, pero a lo que voy es que no era tan, o sea, en tu celular no ibas, ¿no? Te ponías en tu computadora y no era como que la búsqueda iba a ser tan noble. Y dentro de esa misma adolescencia, como es alguien de 17 años, yo lo único a lo que me dio miedo fue lo físico, o sea, el dolor. Yo soy súper chillona, yo soy súper de que pánico a las agujas 100%. De hecho, por eso dejé no la epidural, porque me da miedo la aguja. Y el doctor de que, amiga, eso es lo de menos. Y yo, La no, aguja por el no, dolor. Dios nos libre, ¿no? Y entonces yo estaba traumada. O sea, yo me acuerdo que estaba bañándome en casa, o sea, yo seguía viviendo en casa de mi mamá hasta que después me fui. Pero me refiero que a la semana que estaba, me enteré que estaba embarazada, me acuerdo que me estaba bañando y yo decía, no, es que, ¿qué? Me va a doler. O sea, no, tú como adolescente apenas te bajó, ¿sabes? O sea, Sí, como de no sí, hay sí, algo, sí, o sea, llevas está 5 muy minutos. complicado. Y yo decía, no. Y entonces, en una comida, una de las tías de mi ex esposo, el papá de los niños, radióloga, y ella dijo, para el hospital militar, y ella me dijo, ay, pues es que acaba de entrar un doctor nuevo, ¿cómo pasan las cosas, no? Porque ella en la comida así, acaba de entrar un doctor nuevo, no sé qué, estaba contando. Y él es el que está encargado de los partos, pero también ahora de los partos en agua que va a haber, no sé qué. Y yo, ¿cómo que partos en agua? Y ella, sí, pues es que ahorita está llegando como a México esta idea de tener partos más humanizados. Y yo, dime más de eso. Pues sí, o sea, no te intervienen en nada, no te ponen el suero, no te canalizan, no hay epidural. Y yo, ¿entonces no hay agujas? No. Y Venga, eso es para mí. yo solo porque me habían dicho que no había agujas. Y me dijo, ok, pues ve con el doctor. Y me pareció muy divertido que yo pensaba que un hospital militar tan cuadrado, tan conservador, hiciera cosas que parecían tan hippies, ¿no? O sea, fui con el doctor y el doctor me dijo, sí, pero tienes que ir con una dula a prepararte en el curso psicoprofiláctico para que puedas saber qué hacer entre el parto. Tienes que estudiar para el parto. Y yo, en ese momento, yo era una estudiante. Y dije, pues claro, voy a estudiar para parir, o sea, como el examen de mate que hice ayer, o sea, ¿por qué no? Y entonces yo como buena estudiante fui con la dula y me dijo, mira, ella es sueca, y me dijo, pues sí, este es un curso que es psicoprofiláctico. Ella en Suecia fue de las primeras que, o sea, de que Sí. estuvo the OG en Sí, parir en ahí agua, metida. de que casi casi en el río. Y es un parto humanizado. Sí, también hay gente que aquí viene para parir con cesárea o natural, también acuático. El punto es respetar que las mujeres quieran parir. Y yo, ok. Fui y el primer día de esa clase, que duró años, para mí fue descubrir algo que yo no, hombre, o sea, mi perra vida yo iba a tener idea de lo espectacular que es el cuerpo humano y lo que pueden hacer las mujeres. O sea, yo de que parece que jamás estudié biología, o sea, de que no sabía todo esto. Y conforme fui teniendo más y avanzando y finalmente viviendo la experiencia, haber hecho eso a los 18, que cuando ya cumplí años y fue el parto, yo entendí que yo era mucho más fuerte física y mentalmente que muchas cosas. O sea, ya me enseñó a meditar sin enseñarme hoy como lo que entendemos que es meditar, Claro. el manejo del dolor, la concentración. Y yo te lo juro, si no hubiera sido por esa forma a los 18 años,
sin duda yo no hubiera tenido como esta seguridad que me ha caracterizado para poder ser resiliente y persistente en mi vida, ¿no? Y Totalmente. me cambió la vida. O sea, y para mi segundo parto yo dije, yo lo vuelvo a tomar. O sea, tienen 5 años de diferencia los niños. Y yo dije, no importa. O sea, y fue muy distinto. Fue un parto y ahí me enseñaron a utilizar el dolor porque había muerto mi papá. Yo estaba en duelo meses antes. Y esta dula, que se llama Maika, que si quieren su contacto me escriben porque la acabo de localizar hace un mes. Ay, qué lindo. Y aparte me dijo, me acuerdo perfecto de ti. Se acaba de morir tu papá y estaba súper deprimida. Y yo la marqué de por vida, la traumé a la pobre dula. Y me enseñó a utilizar todo lo negativo para parir. Y eso fue A un poderlo proceso. canalizar, a que te diera esa liberación y ese famoso, no rendición, ese surrender. Sí. Y siempre como que o la primera experiencia que yo tuve fue desde lo positivo y como, ¿sabes? Sí, lo que tú puedes ser, imaginarte desde sí, el bebé, pero también todo muy en nota alta. Y cuando llegué con Michael le dije, estoy muy devastada. Yo no creo que tenga la capacidad mental de pensar, ya voy a conocer a mi bebé. Lo único que estoy pensando es que voy a extrañar a mi papá y que ahí no va a estar él. Y me dijo, ¿qué? Eso es igual de poderoso. Y nunca me intentó, ¿sabes? Como, no, alégrate, Claro. todo va a Al pasar. revés, usas de poder, Exacto. ¿no? Se me hace muy impresionante ese rito de paso del poder parir y especialmente que cada mujer decida cómo cada quien quiere parir, que no sea alguien más o un sistema que te diga, oye, pare así, o sabes qué, es que tú tienes la cadera chiquita, o es que estás chiquita, o es que viene muy grande, o es que no sé qué, porque eventualmente llevamos pariendo por generaciones y generaciones y obviamente necesitamos pues parteras, dulas, hoy en día doctores, como se le quiera llamar, para poder asistir en dado caso de una emergencia. Pero se me hace que la naturaleza lo dice allá afuera, ¿no? Los animales paren parados, ¿no? Las mujeres indígenas se agarran de la rama de un árbol y paren y usan la gravedad para poder parir. Y es el cuerpo femenino el que es el portal y que tiene todas las herramientas para eso. Y creo que el sistema médico obstétrico hoy en día cortó ese poder de parir en las mujeres y generó una cierta desconfianza de la mujer con su cuerpo. ¿Cómo voy a poder parir? Y me va a doler muchísimo y siento que me va a dividir en dos. Y circunstancias en un hospital que tienes la epidural, bueno, que tienes la Canalización. intravenosa, que tienes la epidural, que no te puedes parar, que no puedes caminar, que no te puedes mover y que estás acostada, pues eventualmente la gravedad no ayuda al proceso del bebé, ¿no? Y si estás tú en la tina o estás, bueno, generalmente estás afuera y ya cuando van a hacer llegas a la tina, ¿no? Es un proceso tan natural y tan integrado en también darle una llegada pues mucho más armoniosa al bebé. Yo creo que el acto más grande de soberbia es que algún doctor haya dicho sé más que la naturaleza. ¿Sabes? Como, wow, yo quisiera su seguridad un martes. O sea, Eso sí es seguridad es como, y no. ay, es como, dude, ¿de qué me estás hablando? Es estúpido Sí. parir acostada. Sí. O sea, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? O sea, es la gravedad. Está Exacto. científicamente comprobado que tiene que estar vertical para que algo caiga, salga y baje. Exacto. ¿No? O sea, Sí, algo que se me hace fascinante también que lo leí en un libro de Ina May, que decía, es que a ver, los órganos sexuales tienen la habilidad de hacerse grandes y hacerse chicos. Y tendemos a ver como si el órgano sexual femenino se, entre comillas, destruye o que es algo que no puede contener ese dolor, pero los órganos sexuales masculinos se hacen grandes y se hacen chicos y no se destruyen. Y yo decía, mira, qué inteligente esta chava que está literal poniendo el dedo en el renglón de algo fundamental, a que no tengas miedo a tu propio cuerpo, que las cosas regresan a su lugar. no, y creo que también es algo que se nos ha quitado mucho, toda la información, la oportunidad de tener esta creencia de lo que una mujer puede lograr en su cuerpo, que si de verdad las mujeres tuvieran esta idea y supieran todo lo que pueden hacer, o sea, no habría ni 3 minutos de duda en que tienen todo lo que necesitan para poder hacerlo. Y sí, qué bueno que estamos en estos tiempos en donde ya podemos tener ayuda si viene algo mal. Está perfecto. En mi caso, por ejemplo, en mi primer parto, nació mi hijo, todo espectacular. El doctor, todo el tiempo en el video, está como ahí 3 metros. Yo hasta de que, mire, doctor, yo creo que no le vamos a pagar. O sea, Si usted no está haciendo evidentemente sus honorarios fueron innecesarios, ¿no? Y eso era un hospital. Yo sí soy partidaria porque se puede poner muy hippie la cosa. Sí. Pero Yo- que tengas ahí, en caso, dado caso una emergencia. Sí, ¿no? yo era un team de que en el hospital, no en un quirófano. Yo nunca quería parir en un quirófano. Me parece la forma más
poco romantizada llegar a este mundo, para mí y para el bebé. Y entonces era un cuarto con cama, así normal, parecía más de hotel, con una tina, y estaba el neonatólogo, estaba el o sea, todo el mundo estaba ahí. Y las únicas personas que se requirió para hacer el parto fui yo y el papá. Y that's it, ¿no? En el siguiente parto, nace el bebé y nace con un problema en los pulmones. Entonces ya cuando voy, hay el contacto, ¿no? El cordón, no sé qué, lo ven y me dice el doctor, no, algo está mal. Ok, y estaban perfecto y actuaron, etc. Y yo inmediatamente me empecé a poner súper mal. Me acuerdo que pidió no sé qué medicamento. Y yo, ¿es una inyección? Aparte estaba grabando el video. Y él, Liliana, cállate. Aquí es cuando entro yo. Aquí y sí. yo, Ok, va. Está bien, ¿no? O sea, pero no, todo es eso, es un acto de soberbia, ¿sabes? Como de qué me estás hablando. Todo lo que se requiere en el parto para que funcione como reloj, si crees que lo puedes hacer mejor que la naturaleza, que es perfecta, que este mundo que se creó solo, ya estamos muy, o sea, de Lulu, ¿sabes? Demasiado ego. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las mujeres? No solo en el parto, no solo con nuestros cuerpos, sino también en el mundo de finanzas y la posibilidad que tenemos de crear mundos distintos. Fuera de broma, estoy sorprendida de la superioridad intelectual que las mujeres tenemos. O sea, sí me... No, yo amo a los hombres, tengo 2 hijos, ¿no? Soy la persona, estoy rodeada de hombres que aparte fueron y son hombres espectaculares, por arriba de la media. En ningún lado mi feminismo se siente como una pelea en contra del otro género. Nunca lo vivo así, yo los amo pero qué cabrón las mujeres. O sea, no me dejan de sorprender en que algo puede estar hecho aún mejor con una perspectiva de mucho más sentidos. E incluso en las finanzas. Hoy en día tenemos ya data para demostrar que los portafolios de inversión que se manejan por mujeres tienen mejores rendimientos que los de los hombres. Incluso hace como 35 minutos que llevamos haciendo lo del dinero y ya lo estamos haciendo mejor. Realmente es un acto de percepción histórica y de esta falta de posibilidades que en su momento no tuvimos para tener esa creencia. Porque también en eso, en el dinero, somos mejores haciéndolo. Y por eso te decía ahorita de lo que estábamos viendo de los CEOs, ¿no? Tiene todo el sentido. Claro que tiene todo el sentido que estas empresas que rigen la economía del mundo digan, pon a una mujer a hacer los números. Claro. Además, creo que es muy impresionante que hasta nosotros mismas estamos en esa etapa de descubrimiento, ¿no? Decir, wow, claro que sí podemos. Y si esa narrativa que nos contaron, si la probamos y nos metemos en ella, estamos encontrando resultados que no esperábamos. Y eso se me hace fascinante, fascinante, fascinante. Totalmente. Una pregunta de cierre. ¿Qué te encantaría gritarle a todas las mujeres que te están escuchando hoy? ¿Gritarles? Yo así de... Decirles a todas las No, mujeres. sí, esto que comentábamos, ¿no? Tienes la misma capacidad de generar riqueza, igual o mayor, que el hombre más exitoso que conoces. Me gusta. Y si tuvieras que redefinir el éxito hoy en día en una frase, ¿cuál sería? Tener la libertad de ejecutar lo que deseas. Para mí eso es, y lo vivo todos los días. Cuando existe una cosa que tengo que hacer, cuando todavía la tengo que hacer porque lo necesito pero no quiero, es ahí donde digo, ay, no, o sea, y no hablo de las responsabilidades de ciertos, ¿no? Sí, tenemos que hacer compromisos en nuestra vida, pero que lo necesites para algo, sobre todo tal vez en carrera o algo así. No me encanta este sentimiento. Lo normalicé tantos años porque era lo que había que hacer y no tuve las herramientas para hacerlo lo mejor posible. Creo que la inmadurez totalmente me ganó ahí, la falta de experiencia y así. Y hoy valoro mucho eso. Y también vengo de una vida en donde el momento en donde te sientes más libre es cuando eres joven. ¿Qué vas a estudiar? Tus amigos, la universidad, las fiestas, los novios, ¿no? Todo eso yo nunca lo tuve. Yo no sé lo que es vivir esa experiencia.
Yo no tengo ese sentimiento de libertad porque de casa de mis papás elegí ser mamá y el mamá no es que te esclavice, es una ancla que siempre vas a tener que estar ahí y cuidar y todas mis decisiones giran en torno a ese factor, ¿no? Yo creo que el de la mayoría de las mamás. Y again, no tiene un contexto negativo ni positivo, solo es. Esto que es. Y hoy en día cuando tengo estas probaditas que implican libertad, sí creo que las aprecio más que la media, porque para mí representan algo distinto, ¿no? Cada vez que yo conocía, no sé, una amiga que empezaba a trabajar y no le gustaba su trabajo y yo, renuncia. Y ella, no, es que no sé. Y yo pensaba, puta, si yo fuera ella y siguiera viviendo en casa de mis papás y no tuviera que mantener hijos, súper renunciaría y me iría, o sea, como lo que haría yo con esa opción, ¿no? Y por eso hoy sí, para mí eso se siente muy ligado al éxito. Por esa libertad. Me gusta, Lili, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Sí, yo estoy como Lil Olivares _ y en Adulting, en Instagram también, @AdultingMX. También estamos en Facebook, en TikTok. Tenemos un video podcast que se llama Maldita Pobreza. Y creo que ya. ¿Y tu libro? Ah, mi libro, claro. Y yo, mi libro que se llama Maldita Pobreza, sal de este hogar, también. Ahí es un gran libro, no porque yo lo escribí, sino genuinamente me gusta mucho el libro, porque es como tipo una enciclopedia. Entonces tú lo puedes abrir y ves el temario. Entonces ahorita estás por comprarte un carro y quieres un consejo financiero al respecto, entonces ya te vas de que el chapter 18 y ya lo lees. Y ya, entonces te puede quedar para acompañarte en tu vida en diferentes situaciones. Diferentes etapas en lo que vas evolucionando. Exacto. Me encanta eso, viva la practicidad. Bien, Lili, gracias. Oye, para cerrar me gustaría hacerte 10 fire questions. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente, una respuesta corta o de una palabra. Ok. ¿Lista? Ay, qué miedo, soy muy imprudente. Voy a intentarlo. Tú date. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? La naturaleza. ¿Qué le pides a Dios, a la vida, en este momento de tu vida? Que mis hijos siempre tengan salud. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Sí, muchas. Cuando me enteré que estaba embarazada, cuando murió mi mejor amigo, cuando me despidieron de mi primer trabajo, fue un devastador. Cuando murió mi papá, obviamente. Sí. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para salirte de ahí? Leo mi tatuaje que dice todo pasa. Es muy importante para mí recordar que todo fluye en algún momento. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Parir, sin duda. Sí, totalmente. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? Me encanta Invisible Women. Me encanta ese libro. Amo los libros de data y ese me vuela la mente, me gusta mucho. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla? Que tal vez no siempre vas a ser feliz. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta más tu alma y no tu ego? Mi trabajo. ¿Qué estamos normalizando que nos está destruyendo? Que es algo que estamos... Normalizando y que en el fondo nos está destruyendo. Súper las redes sociales. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Que somos más inteligentes que la naturaleza. Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? De la diversión. ¿Y qué parte de ti se activa cuando estás creando? Me vuelvo 1000% más inteligente. O sea, la diversión, si me estoy divirtiendo, yo sé que algo va a salir de ahí que se va a traducir a que me vaya bien, que le vaya a ir bien en general. Qué lindo. Por más diversión, ¿no? Que Sí. que en el adulting ahí sí se quita mucho la diversión y al revés, hay que rescatarla. Sí, por eso somos tan... Por ejemplo, nosotros todos los años, cuando es nuestro aniversario, hacemos una acción totalmente random, puede ser ridícula. O sea, hemos
rifado algunas calcetas de Gucci solo porque hay un chiste interno en el podcast que no tiene sentido. ¿Por qué una empresa está haciendo eso? Porque nos divierte y porque podemos, ¿no? Hicimos como una hotline si no, la gente no sabe esto, pero muchos de los clientes, particularmente hombres, llegan a nuestra empresa porque buscan porno. Y adulting está asociado y eso nos crea muchos problemas con Google y con muchos servidores y es todo un tema. Yo no, obviamente cuando le puse adulting no era de que Voy a no pensé pensar en en eso, porno. ¿verdad? Y entonces, pero nos ha caído muy bien porque piden de que información y luego es como, es una empresa de finanzas. Y fue que, ¿a poco? Bueno, pues a ver, también me interesa. Y entonces les vendemos algo. Entonces hay muchos chistes alrededor de eso y muchos hemos hecho como un estilo de hotline, cosas así de consejos financieros. Y es meramente por el acto de hacerlo divertido, porque podemos. Y eso mantiene el espíritu alto en la empresa. Es como de, Claro. ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, qué linda. Por más diversión y más juego, porque siento que es imprescindible para los seres humanos. Sí. Lindísimo, Lili. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias a ti por invitarme. Me la pasé re bien. Igual. Gracias, gracias. Y muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todos los canales. Estamos en todas las plataformas. Y si tienes alguna duda, comentario, pregunta que tengas tanto para Lili como para mí, nos va a encantar leerte y escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectar con este espacio.